Hola, queridos amigos de Cábala International. Estamos una vez más con Mario Sabán. Gracias, Nacho. Un placer. Shalom. Un placer, Mario. Shalom. En capítulos anteriores hablamos de la historia de la Cábala. En este capítulo nos toca profundizar sobre, a partir del 1492, con la expulsión de los judíos de España, ¿cómo fue el proceso de diseminación en otros sitios de la mística judía? Mira, el tema es el siguiente, hay varias líneas, ¿no? Algunos cabalistas pasaron a Marruecos, allí se van a dar grandes cabalistas a lo largo de la historia. Otros cabalistas pasaron a Estambul, a Salónica, por ejemplo, Meir Ibn Gabay, sí. Escribe la obra Abodat HaKodesh, el trabajo sagrado, que es una obra de cábala basada en Al-Castini, que es otro cabalista, Al-Castel, también llamado, en Valencia. Sí. De Toledo va a aparecer David ibn Zimbra en Egipto, que va a ser el maestro de Isaac Luria. Y luego lentamente se van a ir concentrando, al principio muy lentamente y después muy rápidamente, a principios del siglo XVI, lo que se va a llamar los cabalistas de Safed, en Galilea, en Israel, en Tzfat, como se llama en hebreo, la ciudad de Safed. Aquí, ¿qué pasa? Ahí van llegando, por ejemplo, Alcabetz, que viene de Salónica, que va a ser el creador del Lejadodí, una de las obras místicas, una canción mística, un poema místico que aparece en todos los servicios del Shabbat, a la noche del viernes. Van a comenzar a concentrarse personalidades hacia 1540, 1550, como Moshe Cordovero, que es uno de los grandes cabalistas de Safed, el que va a continuar con las meditaciones de Abulafia con mayor comprensión. Por ejemplo, su obra El Pardes Rimonim, El Jardín de las Granadas, es una obra de más de 1200 páginas de análisis del árbol de la vida a nivel extático, como lo hacía Abulafia. Es decir, que Cordovero podríamos llamarlo un cabalista de la línea abulafiana, a pesar de que conoce Masé Merkabah, pero se especializa en el árbol de la vida. Así que hoy podría ser un psicólogo transpersonal con el árbol de la vida en la actualidad. Así que le debemos a él un desarrollo muy grande de la cábala con muchísima cantidad de obras. El Or Yakar, que sería la luz bella. Esta obra tiene 18 volúmenes y es fundamental hoy en los estudios de la cábala. Él pasó a ser el gran cabalista de Safed. Luego parecía que iba a ser Jaim Vital, pero apareció Isaac Luria en 1569, que tomó el relevo después a la muerte de Cordovero. Luria, ya la cábala luriánica lleva unos análisis increíbles de cómo no solamente nació el universo, sino cómo se fue estructurando a través de todos los rostros divinos. Los rostros divinos en hebreo se denominan partsufim, que son mecanismos de autocontracción, pero de autocontracción donde se van explicando las fuerzas femeninas y masculinas en cada una de las etapas. Es muy compleja la cábala luriánica para llegar a entenderla, mucha gente la puede llegar a comprender. Y luego de Isaac Luria, a la muerte de Isaac Luria en 1571, va a aparecer Jaim Vital, que va a ser un especialista en la reencarnación. Por lo tanto, en ese mismo periodo se conocen tres de los grandes cabalistas de todos los tiempos, te diría, en el siglo XVI,
Cordovero con el Pardes Riponim y Alor Yakar analizando el árbol de la vida a nivel psicológico, Luria analizando la creación del universo y Jaime Vital analizando regresión de vidas pasadas y todo lo que tiene que ver con la reencarnación. Él escribe la obra Sharei Gilgulim, que son las puertas de las rotaciones del alma, donde explica cómo el alma rota, qué naturaleza tiene el alma, de dónde viene, del Olam va, todos los mecanismos que tiene el alma entre este cuerpo físico y la salida del campo de la materia, ¿no? A partir de aquí, ellos van a tener muchísima cantidad de discípulos. Estos discípulos van a seguir expandiendo la cábala con mayor fuerza hasta que llega un momento que la cábala va a entrar en crisis con el movimiento mesiánico de Shabbatai Tzvi. Porque Natán de Gaza, que es un cabalista que va a ser el autor del Sefer Abriá, del libro de la creación, él se va a unir con un joven judío que viene de Esmirna, que para muchos, bueno, podía tener algún tema de Asperger o bipolaridad o algún tipo de tema psicológico que no conocemos. La cuestión es que él se declara Mesías. Natán de Gaza lo ve el Mesías, por lo tanto es el Natán de Gaza el que casi lo declara. Lo avala. Lo avala como Mesías, y toda la cábala es utilizada para la justificación de su revelación mesiánica. Y por lo tanto, por eso digo que es ahí donde la cábala sufre un gran golpe, porque los rabinos a nivel mundial van a tomar la decisión de que la cábala se mantenga en secreto, porque las consecuencias de las ideas que tienen los cabalistas da lugar a todas unas ideas que de alguna manera podían crear movimientos sismáticos dentro del judaísmo, como el que había pasado con Sabbatai Tzvi. El final de la historia de Sabbatai Tzvi es muy conocida. El sultán lo llama y le dice que o se convierte o lo mata. ¿Estamos hablando de qué año esto? Estamos situándonos en 1680 aproximadamente. Vale. Fines del siglo XVII. Él se convierte al Islam, no quiere morir, no quiere ser ajusticiado, y sus discípulos, sus seguidores, quedan entre el judaísmo y el Islam. Quedan como a mitad de camino, y hoy todavía existen, son los sabateístas. Hay más o menos unos 10.000 en todo el mundo, entre Turquía y Grecia. Se llaman los Dogme en la actualidad. De hecho, yo conocí uno en Esmirna, un Dogme, es decir, un hombre que cree que Sabbatai Tzvi es el Mesías. Pero este movimiento desprestigió mucho el estudio de la cábala, porque claro, estudiar cábala implicaba que uno podía llegar a, digamos, pensar de un modo muy diferente o llegar a conclusiones demasiado radicales y atrevidas que dieran lugar a un tipo de movimiento mesiánico como descontrolado. Y por ese motivo la cábala entró en una especie de letargo, por lo menos en el mundo sefaradí. Algunas de estas enseñanzas pasaron a Italia. En cuarentena. Sí, pero es una cuarentena que duró, yo te diría, como muy poco, porque fíjate que entre 1717 y 1720, y un poco más, 1727, principio del siglo XVIII, 50 años después de todo este movimiento de Sabbatai Tzvi, va a aparecer, por ejemplo, Moshe Haim Luzzatto, con la cábala de Luzzatto, que es la cábala luriánica. Quiere decir que en cuarentena, por eso te preguntaba. En cuarentena entre comillas, porque claro, la cábala siguió teniendo fuerza. Lo que pasa es que Luzzatto, al estudiar cábala, se lo asociaba al movimiento sabateísta. Ajá. Y acusado en las comunidades judías de ser sabateísta, podías tener problemas. Entonces, Luzzatto tuvo como muchas dificultades para escribir en términos de cábala. De hecho, el rabino de Venecia lo quiso excomulgar, y él se fue de Venecia a Ámsterdam y otra vez sufrió ahí la persecución, porque la cábala ya entraba a ser sospechosa de contenidos tan radicales que podía hacer que una persona se fuera del redil religioso. Pero donde la cábala se popularizó de una manera espectacular, y también en el siglo XVIII, en el mismo periodo, es con el Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo, que fíjate que nace en 1698, para algunos nace en el 1700 y muere en 1760. Es decir, el Baal Shem Tov es contemporáneo a Luzzatto. Luzzatto escribió muchísimas de las obras que el Baal Shem Tov va a estudiar en Ucrania, y él va a crear la Hasidut, el movimiento hasídico, que es popularizar la cábala para el pueblo, que el pueblo pueda acceder a la cábala de una manera sencilla. Al principio le tuvieron mucho miedo, porque dijeron, este es un segundo Shabbatai Tzvi,
Por eso el Gaón de Vilna en Lituania lo excomulga a él y a todo su movimiento. Poca gente sabe de una excomunión a todo el movimiento jasídico por parte del Gaón de Vilna. Pero el hasidismo sigue su dinámica, se divide en diversas líneas y hoy es un movimiento a nivel mundial muy grande con más de 13, 14 líneas diferentes, donde a través del Tanya, que es una obra de 1794, correcto, se populariza. Hay algunas ramas del Baal Shem Tov, que es, por ejemplo, la rama de uno de sus descendientes, que es Nachman de Bratslav, donde él logra crear un tipo de cábala basado en la emuná, basado en la confianza. Por lo tanto, ahí tenemos un tipo de cábala. Pero toda la cábala que de alguna forma se difundió a partir del hasidismo fue por este movimiento, por el Baal Shem Tov y sus descendientes. Pero de todas maneras, igual podríamos decir que fue una popularización que no permitió que las fuentes fundamentales se estudiaran. Era a través de los libros del hasidismo donde se estudiaba cábala. Estaba un poco filtrada, podríamos llamarlo de alguna manera. Y fíjate que del movimiento hasídico va a aparecer Baruch HaShlag, sí, es decir, el hijo del Baal HaSulam, va a aparecer el Baal HaSulam, luego Baruch HaShlag. De ahí, de ese movimiento, va a aparecer Michael Lightman como un cabalista moderno. De ese movimiento va a aparecer Berg como estudiante del Baal HaSulam también. Entonces, todo el hasidismo va a terminar en los dos grandes movimientos de Lightman y de Berg hoy. Mis estudios de cábala tienen una pequeña diferencia, para mí es muy pequeña, porque yo, en vez de estar estudiando directamente de Ashlag, he dejado el hasidismo un poco apartado, aunque he estudiado el Tanya durante 3 años, porque me parece que la Kabbalah desarrollada por el movimiento hasídico es muy importante, pero mi pretensión fue volver a las fuentes. Y por eso yo, por ejemplo, estudio directamente de Cordovero, directamente de los escritos de Vital sobre Isaac Luria, o de los escritos de Vital directamente, o de los escritos directamente de Abulafia, para ver realmente en los originales, sin haber pasado por el siglo XVIII, qué tipo de ideas fundamentales hay en su origen. Es como una vuelta, podríamos llamar, a la cábala sefaradí medieval. Correcto. Que no tiene como grandes diferencias con la del hasidismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el hasidismo tiene la idea del tzadik, la idea del tzadik nepotista, en el sentido de que es tzadik el hijo del jefe del grupo. En este sentido, se le da a esta figura del tzadik ciertas funciones semimesiánicas, casi de intermediación con la divinidad. Y bueno, yo creo que ahí se va un poco de la línea de la tradición, ¿no? Donde la relación era siempre directa con la divinidad y no a través de un tzadik. Por lo tanto, el tzadik, como jefe del movimiento, o de diversos movimientos dentro de la Hasidut, porque no hay uno solo, el movimiento de Gur, el movimiento de Bobov, el movimiento de Chabad, el movimiento de Bratslav, hay muchos movimientos. El hasidismo, de alguna marca, un cierto tipo de intermediación, y es un producto cultural del siglo XVIII, con lo cual hay temas del siglo XVIII y no de la Edad Media. Por lo tanto, bueno, mi posición ha sido ir hacia la cábala medieval e ir un poco más hacia las fuentes de la cábala medieval. Así que actualmente te diría que dentro de la cábala está el movimiento de Berg, el movimiento de Lightman, y muchísima cantidad de cabalistas en el mundo de habla castellana, ¿no? Tenemos a Eduardo Madirolas, que vuelve a rescatar todas las meditaciones de Abulafia. Así es. Tenemos Mario Satz, que es también un gran cabalista que ha unido mucho la cábala con la literatura, toda esa línea de mixtura, de síntesis y de ingreso de temas de cábala en la literatura que ya se había hecho con Borges y que, a mi modo de verlo, sigue Mario Satz. Que, por cierto, ambos son profesores de la Escuela de Cábala. Ambos son profesores de la Escuela de Cábala y ellos han aportado muchísimo, digamos, a la difusión de la cábala, tanto en el área de literatura y poesía, como es el caso de Mario Satz, como el área de los sistemas y métodos de meditación
que es, digamos, la posición de Madirolas. Así que lo que se está viendo hoy es una explosión mundial a nivel espiritual de temas de Kabbalah, porque vuelvo a reiterar, hay muchísima cantidad de información, muchísima cantidad de tradición, y es una tradición que indudablemente está impactando muy fuerte en las almas de aquellos que hoy sufren de vacío existencial. Avalada, y yo te diría, por cientos y cientos de sabios del pueblo de Israel a través de la historia. Cuenta con el aval de mucha gente que pasó estas experiencias de desequilibrios y de vacíos existenciales, y que de allí pudieron salir. Y salieron, yo te diría, con honores. Por lo tanto, la potencia espiritual que tiene la Kabbalah hoy es producto de tantos siglos de acumulación de enseñanzas y de experiencia. Muchas gracias, Mario. Un shalom, un abrazo, Shalom. Nacho, gracias.